Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria. Desde el estudio, un programa para informarte sobre el acontecer universitario en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Desde el estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Pamela Cornejo y Jesús Flores. Las voces de la comunidad universitaria están aquí, llevando a cabo la clausura del curso. Especies de ballenas que se distribuyen en el Golfo de California. Iniciemos la conversación. A continuación, la entrevista. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas. Estamos de nueva cuenta en vivo en su programa Desde el Estudio, desde su espacio aquí en Radio WAPS por el 1180 amplitud modulada. Hoy es viernes 23 de mayo y como siempre me encuentro con ustedes aquí en Radio WAPS. Mi nombre es Pamela Cornejo y vamos a tener un programa lleno de información interesante. Vamos a iniciar con nuestra sección de entrevistas y para esto nos acompaña de nueva cuenta el doctor Héctor Romero. Él viene de la unidad médica de la universidad y también nos acompaña la licenciada en Trabajo Social de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, Marina Guadalupe Cadena. Ella es encargada del programa estatal, del programa Libre de Humo de Tabaco y pues nos vienen a hablar de este mismo tema del tabaquismo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues vamos a iniciar adentrándonos a este tema del tabaquismo. Estamos hablando fuera del programa sobre este programa que es Libre de Humo de Tabaco. Entonces, si nos podrían contar un poco de en qué consiste el programa Libre de Humo de Tabaco y cuáles son sus principales objetivos. Muy buenos días a todos. El programa de espacios 100% libres de humo de tabaco lo iniciamos en base a la Ley General para el Control del Tabaco. México se alinea al Convenio Marco para el Control del Tabaco en el 2005. Posteriormente se crea la Ley para el Control del Tabaco aquí en nuestro país, que tiene vigencia o cubre todo el área nacional. Posteriormente se crea la Ley Estatal para el Control del Tabaco y su reglamento en el 2016. Posteriormente se hacen unas derogaciones a la ley, unas modificaciones más bien a la ley, donde se contempla que en los lugares como escuelas, sitios de concurrencia colectiva, no se puede consumir tabaco. Es necesario que todas las personas estemos enteradas de esta ley porque tenemos todo el derecho de decirle a la persona que está consumiendo tabaco que este producto, este consumo, esta actitud, esta forma de consumo está totalmente prohibida si es que está cerca de cualquier persona, porque en esta situación el consumo de tabaco, cuando hay personas que no consumen tabaco, es sumamente dañina, ¿no? Uh-huh. Por los tóxicos que contiene el humo de tabaco. Uh-huh. Es por eso la importancia de nuestro programa, es por eso que en México se realiza esta forma de proteger la salud de los no fumadores. Básicamente está enfocado a la protección de los no fumadores debido a que el humo de tabaco contiene estas sustancias tóxicas que puede generar en los no fumadores infinidad de enfermedades que pueden desencadenar hasta la muerte de las personas que están pues ajenas, que nunca consumieron un cigarro, ¿no? Entonces, uh-huh, es importante que estemos conscientes de que este consumo, cuando hay personas a nuestro alrededor, está totalmente prohibido, aún sea al aire libre. Uh-huh. Bueno, pues esto me lleva a preguntar también, ¿cuáles son los principales riesgos a la salud asociados con el tabaquismo, especialmente en jóvenes y adultos jóvenes? Bueno, buenos días a todos. Este tema es un tema muy amplio. Vamos a tratar de sacar lo más importante de lo que es el daño que el tabaco produce al ser humano. Y vamos a dividirlo en dos partes. Ya mencionaba aquí nuestra compañera trabajadora social
la importancia que tiene para el fumador pasivo. Se le conoce como fumador pasivo a la persona que convive con una persona que fuma. Pero tomemos primero el asunto de la persona que fuma. ¿Qué riesgos tiene? Ya mencionaba el tabaco. Al hacer la combustión del tabaco, se producen más de 500 sustancias químicas venenosas. O sea, hay que decir las cosas como son. O sea, esas sustancias que trae la nicotina al quemarse son sustancias venenosas que actúan sobre nuestro organismo y producen alteraciones múltiples. ¿Qué pasa en un fumador al corto plazo? Al corto plazo le reduce su capacidad vital, le produce al subir unas escaleras que llegue fatigado arriba, le va provocando a través del tiempo ateromas, que son placas de grasa que se pegan en las arterias, va haciendo como acartonadas los vasos sanguíneos, y esto lo está predisponiendo a muchas enfermedades. Cuando es un fumador de largo plazo, que ya tiene más de 15, 20 años, va a desarrollar enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una enfermedad que las personas terminan con un tanquecito de oxígeno a un lado para poder respirar. Okay. ¿Cuál es el proceso que se da en esto? Los alvéolos en el pulmón son como globos. Cuando usamos un globo nuevo, ¿se acuerdan ustedes qué resistencia tiene para poder inflarlo? Y cuando un globo ya se usó varias veces, entonces es muy fácil inflarlo. Uh-huh. Es exactamente lo que pasa con los alvéolos. Al estar succionando el producto del tabaco, hace que se distienda de más el alvéolo y el alvéolo ya no regresa a su tamaño normal. Uh-huh. Si recuerdan, cuando un globo también ya está muy utilizado, queda muy expandido. Ya no se regresa al tamaño original que tenía. Este proceso se da en todos los alvéolos de los dos pulmones que tenemos los humanos. Y esto va a provocar con el tiempo que la persona prácticamente, si camina una cuadra, llegue ahogándose porque le hace falta oxígeno, porque esos alvéolos que lo tienen que proveer del oxígeno necesario ya no se pueden contraer ocasionado por el producto del tabaco. Esa es una de las enfermedades pues, más temidas. La otra es el cáncer. Y nos pudiéramos imaginar, y casi todos pensamos, bueno, si el pulmón es el más afectado y es con el sistema respiratorio con el que se aspira el tabaco, es el cáncer de pulmón. Esto no es así. Afecta con cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer de labio, cáncer de lengua. Uh-huh. Todo lo que va tocando el tabaco lo está haciendo cambios celulares para que se pueda provocar un cáncer. Más allá, ya hay estudios en que también, y no solamente el que fuma, sino el fumador pasivo que está expuesto al humo de tabaco, también desarrollan cáncer de mama en las mujeres, cáncer cervicuterino también en las mujeres, cáncer de vejiga y cáncer de próstata en los hombres. Entonces, por todos lados, las sustancias que se generan en la combustión del tabaco son cancerígenas. Y hay que dejar bien en claro que ni los vapeadores ni los filtros filtran estas sustancias. Estas sustancias precisamente vienen en la nicotina, que es lo que la persona busca, el efecto de la nicotina, para tener una satisfacción. Ahora vamos con los fumadores pasivos. En el caso de los fumadores pasivos, aparte de que les afecta a su aparato respiratorio, también le trae bronquitis frecuentes. Es decir, son personas que, como están constantemente expuestas al humo del tabaco, desarrollan infecciones frecuentes, siempre traen flema, también empiezan a tener problemas para respirar libremente y tienen una serie de factores contrarios a la salud. ¿Cuál es la otra condición? Cuando una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada y fuma, o en su casa su marido o una de las personas fuma, entonces ella va a tener productos de bajo peso. Eso está bien comprobado.
Sus productos pueden ser de bajo peso, abortos o partos prematuros por efecto del tabaco. Entonces vean ustedes cómo no solamente es lo que afecta al fumador directamente, sino lo que afecta a todas las personas que rodean al fumador. Uh-huh. ¿Se ha habido un incremento en los jóvenes por estos vapeadores, que son como estos cigarros electrónicos que se supone que era como una alternativa al tabaco, pero ya se ha habido muchas análisis de que realmente no es una mejor opción y que aún así contiene tabaco? Así es, contiene nicotina, que es la sustancia activa que genera una dependencia terrible en los fumadores, ¿no? Está relacionada esta nicotina, de hecho, catalogada como igual de adictiva que la cocaína y que la heroína. Y en nuestros consultorios, pues llegan pacientes que incluso dicen que han podido dejar tanto la heroína como la cocaína, pero definitivamente la nicotina no pueden con ella. Entonces, esta sustancia activa es la que genera una alta adicción en los jóvenes, en las personas, y lo contienen los vapeadores también. Dentro de las tácticas que utiliza precisamente la industria tabacalera es esta, ¿no? Es el de promocionarlos como alternativas para dejar de fumar, que no lo son, que crean una dependencia y que aparte también generan una serie de enfermedades, a veces a más corto plazo que el cigarro tradicional. En esta ocasión, en este año, la Organización Mundial de la Salud genera una directriz para poder conmemorar el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, que año con año se conmemora. Hacemos una serie de actividades relacionadas a este tema, y precisamente en este año está directamente relacionada con los productos que utiliza la industria tabacalera para adquirir nuevos consumidores, como son los jóvenes, los niños, las personas que en algún momento son más vulnerables y que están pasando a veces por alguna situación de estrés, de ansiedad, de depresión, y que en ese momento se encuentran más vulnerables a esta sustancia. Dentro del marco de conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, se emite un lema. En este caso, en este año, precisamente relacionados con este tema, es desenmascarar el atractivo, exponiendo la táctica de la industria de los productos de tabaco y nicotina. Está enfocado precisamente a que nosotros podamos informar acerca de los daños a la salud y de las consecuencias que puede generar el consumo de estos productos, que aparentemente son inofensivos, pero que generan una serie de situaciones, de problemas de salud para los jóvenes, y que al mismo tiempo también están dañando a otras personas, porque también hacen daño a los fumadores pasivos. Uh-huh. ¿Por qué cree que los vapeadores no están prohibidos a los jóvenes y también contienen nicotina? De hecho, están prohibidos. El consumo, la comercialización más bien el consumo está limitado. Nosotros, de alguna forma, cuando iniciamos el trabajo que fue en el 2009, básicamente no está enfocado a prohibirle a las personas que consuman el producto, ¿no? Tanto de cigarro, porque es una droga que al final de cuentas está legalizada. Nosotros trabajamos más bien en desalentar el consumo. La intención de los programas de espacios libres de humo de tabaco es desalentar el consumo, informándole de los daños, y precisamente el desalentar también en los jóvenes el consumo de estos productos. La comercialización de los vapeadores está prohibida en todo el país. Sin embargo, se realiza en ocasiones libremente, a veces en las redes sociales, en tiendas, en comercios, que vamos al centro y vemos que hay venta de estos productos, pero está totalmente prohibida. Okay. Ahora, volviendo a lo que mencionaba de los espacios 100% libres de humo, ¿cómo aseguran el cumplimiento de estos espacios? Bueno, nosotros tenemos un protocolo. Trabajamos bajo un protocolo que es primeramente la sensibilización, y posteriormente una serie de verificaciones que se realizan a los inmuebles, a los espacios.
hacemos un recorrido donde verificamos que efectivamente no se consuma tabaco al interior, pues si hay ceniceros, si hay residuos, colillas de tabaco. Si este espacio cumple con todos los lineamientos, aplicamos una cédula de verificación. Si cumple con todos los lineamientos, entonces generamos un reconocimiento que son emitidos el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, a todos los espacios que son reconocidos. De hecho, esta universidad está reconocida como un espacio 100% libre de humo de tabaco. Anteriormente, en la ley general contemplaba lo que era que en las universidades se podía consumir el tabaco, ¿no? Siempre y cuando se pusiera un área para fumar. Cuando se hace la modificación a la ley en el 2017, se prohíbe totalmente el consumo de tabaco en todos los niveles de educativos. Entonces, ahorita, ni en las universidades ni en ningún lugar se puede consumir ni tabaco ni cualquier producto que contenga nicotina. Ok. Bueno, ¿qué tipo de apoyo ofrece el programa a quienes desean dejar de fumar? O sea, ¿cómo sería el proceso de ir y preguntar y eso? Bueno, nosotros tenemos la clínica de ayuda para dejar de fumar. Está ubicada en Bravo, esquina José Ortiz de Domínguez, en donde está la torre, en el primer piso, donde está la torre anexa al antiguo Hospital Salvatierra. Uh-huh. Pueden hacer una llamada, el teléfono es 612-246-59. Se realiza la persona nos contacta y le emitimos una consulta psicológica. Ahorita Okay. Es totalmente gratuita. Perdón, estamos nosotros otorgando una terapia psicológica y aparte la posibilidad de que se le haga una valoración médica en una de nuestras unidades si requiere de algún tratamiento farmacológico. Muchas personas únicamente ocupan lo que es la terapia psicológica, otras personas ocupan para el síndrome de abstinencia algún tipo de tratamiento farmacológico, el cual también se envía con el médico, se hace una valoración y se le emite una receta, pero sí, la atención es totalmente gratuita. Estamos de 8 a 1, la última cita, y pueden llamarnos y agendar su cita sin ningún costo. Perfecto. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de este programa. Una pregunta que también se me hace interesante es si hay algún caso de personas que han logrado con éxito dejar el tabaco en este programa y qué le dirían a aquellos que estén considerando dejar de fumar también. Bueno, sí hemos tenido casos de éxito. Regularmente las personas cuando llegan desesperadas porque no han podido, han hecho intentos y no han podido. Se trabaja mucho la psicoterapia en el aspecto de las emociones, ¿no? La situación del consumo de tabaco está muy relacionada con las emociones. Entonces, la psicoterapia está enfocada en eso, ¿no? En generar herramientas que permitan sustituir el consumo de tabaco y generar en los usuarios herramientas que les permitan manejar sus emociones de otras formas más saludables. Regularmente, el paciente tendría que dejar de fumar en 10 sesiones, lograr la abstinencia, 10 sesiones de terapia psicológica. En ocasiones no se realiza, se tiene que prolongar, se realizan unas sesiones de seguimiento hasta que logre la abstinencia. Cabe decir que los casos de éxitos quisiéramos que fueran los más, ¿no? Pero realmente no es tan fácil, pues, decir, va a ir a la terapia, en 10 sesiones va a dejar de fumar. La adicción a la nicotina es muy fuerte. Uh-huh. Sin embargo, sí hemos tenido casos de éxito y en relación a estos pacientes que no pueden de alguna forma, que se llegan las 10 sesiones, se realizan las sesiones de seguimiento y no logran la abstinencia, procuramos siempre continuar con el contacto, ¿no? Siempre estar dispuestos a escucharlos y a esperarlos cuando estén de regreso, cuando tienen recaídas y poder acompañarlos en este proceso. Y pues mi mensaje final es invitarlos a que se acerquen a la clínica si están en este proceso en el cual han contemplado dejar de fumar y desean recibir algún tratamiento. Las puertas de nuestra clínica están abiertas. Es sumamente importante que reconozcan que no es un proceso fácil, que no es un proceso que a veces puede llevarse por voluntad propia, que es necesario recibir una
atención profesional cuando no se puede con que solo la persona dejar de fumar con su propia voluntad. Entonces es necesario que reciban una atención profesional, que se acerquen y que podamos nosotros ayudarlos a dejar esta adicción, que al final de cuentas es una adicción que les va a generar muchos problemas de salud y que les puede quitar hasta 10 años de vida. Wow. Realmente es demasiado los efectos, ¿no?, secundarios que tiene el tabaquismo. Doctor, ¿quería decir algo? Sí, yo quiero abundar en que nuestra universidad, el 31 de mayo, precisamente un Día Mundial Sin Tabaco del 2019, le fue otorgado por la Secretaría de Salud la certificación de área libre de humo de tabaco. Y pedirle a toda la comunidad universitaria que cuidemos ese estatus, es decir, ya lo tenemos, pero que cuidemos esto, porque esa certificación se puede perder cuando se hacen las verificaciones que mencionaba la compañera trabajadora social a través de COEPRIS, hace visitas y si encuentra colillas de tabaco, si encuentra indicios, no necesariamente una persona fumando, si encuentra indicios de que en esa zona se está fumando, pues nos pueden retirar ese reconocimiento. Y creo que como universidad siempre se ha distinguido porque tengamos ambientes libres de humo de tabaco, ambientes sanos, ambientes que sean en pro de la salud y no ambientes que vayan a seguir contaminando nuestra universidad. Entonces pedimos a todas las áreas y a toda la comunidad universitaria nos apoye para que todos seamos vigilantes de que no se fume dentro de nuestra universidad. Muy bien, pues ahí lo tienen. Ese es un tema muy importante que no habíamos tocado aquí en Desde el Estudio y pues me da mucho gusto que podamos hablarlo, ya que es un problema que lo hemos tenido desde hace más de 20, 30 años, si no es que desde los años 70 se ha tratado de erradicar el consumo de tabaco y ha habido muchas campañas y después llegaron los vapeadores en los jóvenes, que es otra vez como volver al mismo problema con nuevas generaciones. Entonces es bueno también dar como esta información también para que los jóvenes sepan de los problemas que puede traer este consumo. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Héctor Romero, él viene de la Unidad Médica de la Universidad, y también a Marina Guadalupe por estar aquí con nosotros en este espacio. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día. Vamos a pasar a más información. El día de ayer, 21 de mayo, fue el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna y les vamos a pasar esta cápsula por nuestra compañera Katia Villalobos sobre la sala de lactancia materna. En México, la participación de las mujeres en el ámbito laboral va en aumento año con año, y la UAPS no es la excepción. Y entre las mujeres, estudiantes y trabajadoras, algunas se encuentran en periodo de lactancia. Contar con un espacio digno para la extracción de leche garantiza el respeto de los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas. La instalación de lactarios es fundamental para la protección de la lactancia materna, de las trabajadoras y el correcto crecimiento y desarrollo de la niñez. Promovida por distintas instancias universitarias y diseñada y equipada para brindar un espacio adecuado, cómodo y seguro, la Universidad Autónoma de Baja California Sur inauguró su primera sala de lactancia materna, reafirmando de esta forma su compromiso con la inclusión y el bienestar de su comunidad universitaria. Este espacio se ubica dentro de las instalaciones de la Coordinación para la Igualdad de Género y podrá ser usado tanto por estudiantes como personal administrativo, docente y directivo que así lo requieran. Las voces de la comunidad universitaria están aquí. Llevando a cabo la clausura del curso. Especies de ballenas que se distribuyen en el Golfo de California. Iniciamos la conversación. A continuación, la entrevista. Estamos de regreso Desde el Estudio. Acabamos de despedir al doctor Héctor Romero y también a la licenciada Marina Guadalupe. Ellos nos estaban hablando sobre el tema de tabaquismo, un tema muy importante. Así que si quieren checar esta entrevista, pueden hacerlo en la repetición del programa a las 3 de la tarde por el 1180 amplitud modulada. Y ahora me encuentro con estudiantes de octavo semestre de licenciatura en Derecho. Hemos estado teniendo varias entrevistas con estudiantes esta semana con temas diversos
Y el día de hoy nos acompañan con el tema Centros de Rehabilitación, Derechos Humanos Violentados y la falta de intervención del Estado de México. Muy buenos días, chicas. Buenos días. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta entrevista. Hablamos de salud, derecho y justicia, pero ¿por qué poner el centro del debate a los anexos y a la supervisión estatal? Bueno, primero que nada, gracias por permitirnos este espacio. Finalmente consideramos importante la difusión para abordar este tema, ya que necesitamos visibilizar la desigualdad arraigada en el modelo de atención por parte del Estado. Ya que no es un problema aislado, sino que estamos frente a una red de instituciones que deberían de garantizar el bienestar y la rehabilitación. Nuestro objetivo siempre fue claro, fue analizar las injerencias del gobierno, que en teoría y en doctrina los organismos internacionales también lo hacen. Y precisamente la práctica de las autoridades federales y estatales con respecto a la regulación, ya que, por ejemplo, las instituciones globales pregonan tratamientos basados en la evidencia y el respeto estricto a derechos humanos, más, sin embargo, pues fue un tema fundamental de desarrollo como método científico y analítico, que bajo esta misma premisa desarrollamos lo que fueron objetivos, discusión, propuestas, análisis de resultados, marco teórico, marco jurídico, entre otros. Finalmente, fue el principal un esclarecimiento con respecto a cómo el gobierno ayuda a estos grupos vulnerables y cómo es que se permea una discriminación sistemática o, por ejemplo, una discriminación normalizada. Y precisamente lo que mis compañeras van a hablar es los órganos de intervención, los órganos de vigilancia y las instituciones, por ejemplo, de salud en este caso, y sobre todo la advertencia de que el fracaso de la supervisión es también un fracaso de nuestra responsabilidad colectiva, ya que la rehabilitación no puede seguir siendo un lujo que se paga con monedas o, por ejemplo, con donaciones en caso de las asociaciones civiles. Muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando hablamos de anexos, generalizamos solo el ámbito social, pero ¿qué pasa si lo analizamos desde el derecho que está obligado a hacer el Estado? Bueno, cuando se aborda la situación de los centros de rehabilitación, comúnmente conocidos por la sociedad como anexos, no se trata únicamente pues de señalar las condiciones indignas o las prácticas arbitrarias, sino se trata de comprender con firmeza que el Estado incurre en incumplimientos concretos de obligaciones al tolerar omisiones sistemáticas. Desde el derecho internacional, pues sabemos que México ha ratificado diferentes tratados fundamentales y todos estos instrumentos pues exigen a los Estados garantizar la dignidad, la integridad y un trato justo para todas las personas, incluidas aquellas pues que enfrentan problemas de adicción. Dentro de esta perspectiva, cobra fuerza la teoría del jurista Luigi Ferrajoli, quien ha señalado que el Estado no solamente es responsable de sus acciones, sino también de sus omisiones. Cuando las instituciones tienen el deber legal de intervenir para proteger estos derechos fundamentales y deciden no hacerlo, pues están entrando en una responsabilidad jurídica por omisión. En el caso de estos centros de rehabilitación, pues esta omisión adopta múltiples formas, como los internamientos forzosos, tratamientos sin consentimientos, prácticas indignas y pues la falta de supervisión pública. Complementando un poco esto, también hablamos de Norberto Bobbio, que introduce un concepto de vulnerabilidad estructural, que es útil para entender cómo las personas con adicciones suelen habitar múltiples dimensiones de exclusión, como la pobreza, la falta de acceso al sector de salud y los recursos legales. También hablamos un poco desde el enfoque que refleja otros instrumentos clave, como es el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expresa el derecho a la salud, y la Convención contra la Tortura, que prohíbe de manera tajante pues, cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante para todas las personas. En los centros de salud pues, se documentan internamientos forzosos que son disfrazados por la voluntariedad de estas personas, los tratamientos con medicamentos que no son diagnosticados por un médico, también castigos físicos que son con un pretexto de que son parte del proceso que tienen que llevar estas personas que son adictas.
y la privación total de la libertad sin ninguna autorización judicial. Ya para terminar, pues el artículo 1 de la Constitución, como bien sabemos, pues establece con claridad la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar pues los derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ahora pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál es el nivel real de participación del gobierno en el funcionamiento de los centros de rehabilitación y qué problemas surgen por su ausencia? Bueno, nuestra investigación encontró que aunque instituciones como la COEPRIS, la CONADIT y la Secretaría de Salud tienen asignadas responsabilidades claras en cuanto a la regulación y la supervisión, pero en la práctica vemos que su intervención es muy limitada y en muchos casos es ineficaz, por lo que esta falta de participación permite que estos centros de rehabilitación operen sin cumplir con los estándares mínimos de calidad, por lo cual las personas internadas en este caso pues sufren de tratamientos inadecuados, lo cual es una afectación directa a sus derechos humanos y gravemente a su posibilidad de una recuperación y una reinserción. Muy bien, ¿y qué revela su investigación sobre la problemática de las adicciones y el estado y el papel del Estado desde las etapas iniciales del problema hasta la rehabilitación? Bueno, uno de nuestros objetivos de nuestra investigación fue comprender cómo abordar el problema de las adicciones desde sus inicios. En detectamos que el enfoque actual que se le da pues es reactivo en lugar de preventivo, por lo que muchas personas llegan a estos centros de salud, centros de rehabilitación con unos estados avanzados de dependencia, sin haber recibido ninguna atención oportuna en estos sistemas de salud, por lo que esta falta de intervención temprana, pues, y sumada a la escasa regulación de estos centros, pues genera un entorno propenso a las negligencias y al abuso. Además, no hay un acompañamiento real de estos centros de rehabilitación a su recuperación o a una reinserción social, lo cual perpetúa el problema en vez de solucionarlo. Okay. ¿Y cuáles son las principales consecuencias sociales de la falta de regulación y control de los centros de rehabilitación? Bueno, las consecuencias son múltiples. En primer lugar, tenemos a las personas internadas, que en este caso son las que sufren tratamientos inadecuados, afectando su salud y vulnerando su dignidad. En segundo lugar, tenemos a los familiares de estas personas internadas que sufren esta desesperación o desconfianza en el sistema porque pues no se ve ninguna mejoría. En tercer lugar, tenemos a la sociedad en general que pues sufre las repercusiones de una reinserción fallida, lo cual da un aumento a la inseguridad y tanto dificultades en el desempleo o en una exclusión social. ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con personas dentro de anexos? No. Pero pues se sabe de estos problemas, ¿no? Que ocurren. Sí, hay muchos documentos, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Reitero, no es un problema aislado. Hay muchísima documentación, incluso de tratadistas, por ejemplo, entrevistas de radio, incluso de difusión, de videos. Entonces, es bastante amplio y pues la verdadera pregunta es ¿por qué no se ha hecho nada al respecto? Claro. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. ¿Realmente el Estado cumple su papel en garantizar una rehabilitación digna y efectiva para quienes enfrentan problemas de adicciones? Pues la verdad no del todo, y aunque el Estado debería de garantizar un tratamiento adecuado y la reinserción social de las personas internadas en estos centros de rehabilitación, ya sea voluntaria o involuntariamente, en la práctica, pues como antes mencionado, existe pues una escasa atención de estas autoridades. Las autoridades responsables ya antes mencionadas como la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la Secretaría de Salud, pues tienen estas funciones claras de regulación y supervisión y hasta cierto punto un grado de intervención diferente.
Esto pues es relativo a su cumplimiento en sus funciones básicas de regular, supervisar y garantizar que estos centros funcionen adecuadamente para la protección y garantía de derechos humanos, pero no siempre las cumplen efectivamente, por lo que genera una tensión desigual donde solo algunos reciben este apoyo real, mientras que otros solo quedan marginados y refleja una insensibilidad institucional y su falta de compromiso. Muy bien. ¿Y cómo impacta la falta de supervisión y apoyo institucional en la reinserción social de las personas internadas en centros de rehabilitación? Pues en sí la omisión del Estado tiene un efecto en cadena. Muchas personas pues sufren en silencio, por así decir, su consumo, cargan con estigmas y son abandonadas por sus familias y carecen de redes de apoyo. Y esto no solo afecta al individuo, sino que afecta a su entorno familiar, a la comunidad y a la sociedad en general. La falta de rehabilitación efectiva agrava los problemas sociales y alimenta mercados ilícitos como el de las drogas, que continúan activos mientras que no haya una intervención integral y constante por parte del gobierno. Muy bien. En su opinión, ¿ustedes dirían que esto es más común que pase con las personas que están en estos anexos? ¿O es muy común que se vean más bien estos casos? Sí, pues la verdad sí, porque al final del día ellos son en los que les recae este problema y es superación por parte de ellos, pero es lo mismo que pues no mucha gente tiene como esa posibilidad de poder conseguir una ayuda buena o privada, que es por la cual acuden al gobierno para que pues siendo estos quienes ayudan a la sociedad, deben de ser como responsables en apoyarlos, aunque sea, y guiarles un pues tratamiento digno y respetable. Sobre todo que no hay apertura con respecto a este tema. O sea, no sé si podría considerarse incluso como tabú, porque no es tampoco bien recibido. De hecho, en nuestro documento percibimos varios documentos con respecto a la estigmatización, con respecto a la percepción que se tiene sobre la imagen de las personas que han sido egresados de los anexos, incluso intentando hacer una reinserción social estable, siguen siendo estigmatizados, siguen siendo discriminados, siguen siendo tachados por personas no confiables, por personas que una vez que comienzan nunca van a poder salir, y aunque sí se entiende que son drogas duras, que se entiende que la rehabilitación tarda de 3 meses como mínimo, si te va bien hasta 2, 3 años, las adicciones se tienen que entender que vives con ellas, y por más que las personas intenten limpiar su imagen, siempre existe este problema, como este dedo que apunta y rechaza a las personas. Por eso es que es tan importante ofrecer propuestas, que finalmente va a ser uno de los temas que se van a desarrollar. Muy bien dicho. Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿por qué deberíamos entender el problema de los anexos desde una perspectiva o cuestión individual, un tema de salud pública y sobre todo la prevalencia de una cohesión social? Representa finalmente un compromiso inaplazable. Es que esta atención es escasa o tardía por parte de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, únicamente plantea el plan estatal de desarrollo a las personas que tienen problemas o están comenzando, no personas que ya tienen una dependencia. Entonces sí se ve ese arraigo o ese desplace hacia las personas que ya tienen una dependencia y no saben cómo lidiar con ellas. Al profundizar con nuestros objetivos específicos, identificamos que cada cuerpo de gobierno sí interviene con respecto a un énfasis en particular, pero juntos enfrentan una omisión que repercute en cadena, como en este caso de la Secretaría de Salud, CONADIC y COFEPRIS. También incluimos la Ley Federal de Transparencia, que bueno, en el desarrollo de nuestro documento hicimos saber que hay un apartado específico con respecto a lo que es el órgano garante, en este caso de COFEPRIS, que tiene que hacer ciertas visitas bimestrales o trimestrales con respecto a los centros de internamiento que son regulados, más sin embargo, la información que se encuentra disponible de transparencia para cualquier ciudadano es escasa, nula, no es clara, podría decirse que no es veraz y no tendría nada que ver con los centros de rehabilitación. Entonces, incluso desde ahí, tampoco hay forma en la cual los ciudadanos se puedan cerciorar de que realmente sí se está cumpliendo con esta parte precisa del Estado, que finalmente es subsanar todo el problema detrás de los centros de internamiento
que no están regulados, que por cierto son muchísimos. Y con decirte que, por ejemplo, en el Directorio Nacional de Centros de Rehabilitación, nada más en La Paz hay 5, pero sabemos que de forma empírica hay más de 5 anexos, tanto públicos como privados, o asociaciones civiles que incluso se hacen llamar de esa manera, porque la fachada de asociación civil puede llevar a otro tipo de circunstancias que ya serían otro tema de discusión. Y con respecto a esto mismo, hablamos de la convergencia de datos de pobreza y el enfoque jurídico de derechos humanos que representa o demuestra que las políticas sociales necesitan reglas de operaciones claras y una evaluación con respecto al impacto y una transparencia presupuestal que realmente se prevea y prevalezca que estas acciones desesperadas de los familiares no queden en solamente un no sé qué hacer, es sentirse ayudados por el propio Estado y que cumplan con su deber. Y precisamente la adicción despliega en sus efectos ámbitos sociales y económicos hacia la imposibilidad de acceder a empleos dignos y sobre todo a redes de apoyo comunitarias que pueden generar condiciones de desesperanza o que faciliten la recaída. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Ahora pasamos a la última pregunta. ¿Por qué deberíamos entender el problema de los anexos como una cuestión de salud pública o prevalencia de una cohesión social? Bueno, partiendo de que la reinserción social, cuando pensamos en esto, pensamos en personas que han pasado por un proceso de rehabilitación, y cuando alguien egresa de un centro no solo carga consigo el reto de mantenerse sobrio y alejado, por supuesto, de aquellas sustancias que lo llevaron a este centro, sino que se enfrenta a estigmas y un entorno que no está preparado socialmente para recibirlos con dignidad. Es por ello que planteamos la creación de un programa nacional de capacitación y vinculación laboral enfocado especialmente a personas adultas y en quienes han atravesado estos procesos de adicción. Esto ya es como propuesta nacida de nosotros, del análisis que hemos realizado de la investigación. Y llegamos a la conclusión de que para llevar a cabo un programa de esta magnitud, el primer paso es, dentro de ese programa, es un diagnóstico individual. Al salir de un centro, cada persona debería de tener la posibilidad de ser atendida por profesionales de trabajo social y psicología laboral que puedan detectar cuáles son sus habilidades, intereses, limitaciones y barreras ante un empleo, ¿no? También es necesario la capacitación técnica en colaboración con ICAT, y otros centros de formación avaladas por las STPS, que se ofrecerían talleres en oficios con alta demanda como electricidad, carpintería, panadería o mantenimiento en general. Entonces, al tener estas gamas de talleres, les da la posibilidad a esas personas para que puedan comenzar con su reinserción social a través de un trabajo digno, ¿no? Y el tercer componente fundamental sería la creación de una bolsa de trabajo especializada. Esto nace porque no se trata solamente de capacitar a las personas, sino también de conectarlas directamente con empleadores dispuestos a incluirlos, ¿no? No todos buscan emplearse cuando salen de sus centros. Hay quienes tienen el deseo de emprender, de construir algo propio, y para esas personas proponemos el acceso a financiamiento semilla. Esos son apoyos económicos que ya existen en programas públicos como en el Capital Emprendedor Nacional Financiera o en los fondos de Banco Centroamericanos de Integración Económica. Para ello, también estamos proponiendo acompañar estas propuestas centrales, dando como prioridad a propuestas secundarias como lo son la reforma a la NOM 028. Esta norma carece de una fuerza vinculante para centros comunitarios o no profesionales, y también es vital certificar a las personas que están dentro de estos centros apoyando y trabajando ahí, puesto que si alguien va a tratar con una persona con adicciones necesita capacitación en salud mental, en derechos humanos, enfoque de género y en manejo de crisis. Es importante resaltar, y concluyo con esto, que la rehabilitación no termina cuando alguien egresa de un centro. Ahí apenas comienza su reinserción social, ¿no? Ahí apenas comienza el verdadero reto, que es el de acompañar día con día en la vida real
en la búsqueda de un sentido de la misma, ¿no? Necesitamos políticas públicas firmes, sensibles y articuladas que reconozcan a nuestras personas no solo como una cifra más, sino también como sujetos con derecho a comenzar de nuevo. Y la recuperación real no es un acto solidario, no es un acto solitario, es una tarea de todos, como bien comentaban mis compañeras. Requiere una voluntad política, un compromiso comunitario y una visión profunda de lo que significa el ser humano. Perfecto. Muchas gracias, Andrea, por tu aportación. Y bueno, pues llegamos ya al final de esta entrevista con estudiantes de Derecho de octavo semestre. Chicas, ¿quisieran agregar algo más para concluir? Pues que pronto van a estar por ahí leyendo nuestra investigación de manera publicada. Lo vamos a pulir, por supuesto, para que la tengan ahí todos en acceso. Los vamos a compartir para que también le puedan dar el seguimiento y ver la manera de que estas propuestas se vuelvan en políticas públicas. Y sobre todo que las propuestas no son una manera de quitarle el trabajo al gobierno, sino al Estado, por ejemplo, sus funciones, sino que se presenten como guía sobre la metodología que se realizó, cuáles son esas pequeñas omisiones o esas faltas que están presentándose, que se han visto completamente normalizadas y que como no podría presentarse no como una urgencia de política pública, sino como algo que ya sucede y punto. Entonces, el punto es que pobres, indígenas, de la diversidad sexual, todos representan grupos vulnerables y los drogadictos, los alcohólicos, los que sufren de problemas al tabaco, no minimiza el problema de que sean parte de un grupo vulnerable. Todas las personas necesitan atención y no necesitan más o menos. O sea, finalmente los derechos humanos y la igualdad humana es por eso, es dignidad, respeto, unión. Y somos una nación y eso se debe de presentar en cada política pública que se presente. Muy bien. Pues muchas gracias, chicas. Abigail, Carmen, Marayeli, Nicole, Abigail y Andrea por su aportación aquí en Desde el Estudio. Y mucha suerte con su último semestre. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar rápido más información desde el estudio a efemérides. El día de ayer fue nuestro 18º aniversario de Radio WAPS, así que vamos a escuchar esta pequeña cápsula de los inicios de la radio, en esto en palabras de Raúl Díaz. Y bueno, en Radio WAPS, ¿cómo fueron sus inicios? Mira, yo estaba allá en la Radio Cultural y en una tarde llegó Marta Carmenza Vargas y me dice: oyes, Raúl, necesito que me ayudes. ¿A qué? Es que tenemos el permiso que nos otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nada más que nos dieron 3 meses para estar al aire. ¿Y qué tienen de equipo? Nada, tenemos nada. Bueno, permíteme, le digo, voy a contactar con unos amigos que tengo ahí en Tijuana, a ver qué nos pueden conseguir. Y sí, hablé a Tijuana ya con unos camaradas. Y ya me dicen, pues aquí tenemos un transmisor pequeño de 100 watts, creo. De 100 watts que se van a escuchar ahí únicamente en el campus. Para que no pierdan el permiso. Ok, ya le dije a Marta, hizo los trámites para que lo compraran. Y ya como a los 15 días, 20 días llegó de Tijuana y ya me dice, oye, sí, ¿qué más? La antena. Pues vamos a poner una antena provisional aquí enfrente de difusión. Había una cancha de fútbol ahí en la cancha. Ok, ya vamos a poner la antena provisional. Y pusimos el transmisor y la música. No tenemos nada de música. Pues dijo, me voy a traer todos los CD que tengo en la casa. Y empezamos a transmitir, instalamos la antena, instalamos el pequeño transmisor, daba 100 watts únicamente. No era un transmisor, era un excitador de 100 watts. Y empezamos a transmitir, a hacer pruebas. Se escuchaba aquí perfectamente en el campus y también en la ciudad. Estuvimos haciendo pruebas en la ciudad de allá de La Paz y se escuchaban perfectamente. Y por ahí pasaron los meses y por ahí supimos que en el gobierno del estado, en las bodegas, en el almacén del gobierno del estado estaba un transmisor en desuso. Ya le comenté eso a Marta y eso le comentó al maestro rector, que era en ese tiempo el maestro Pámanes. Y Pámanes ya le dio las instrucciones al abogado. Y hicieron el trámite, la solicitud al gobernador en turno, que era el ingeniero Narciso Agúndez Montaño. Y ya como a los pocos días, semanas, que sí, estaba donado el transmisor, que lo fuéramos a recoger allá en los almacenes. Y ya pues ya contratamos una grúa
un camión de plataforma. Fue todo un reto. Fue Oiga, un reto. Ahorita que mencionaba, ¿no?, sobre estos inicios de que cuando instalaron la antena y todo eso, ahora sí que ¿quiénes fueron los primeros que estuvieron aquí en radio, no? Nos comentaba, estuvo Rafa. A Rafa Guzmán fue el primero que hizo un spot de radio en forma artesanal, porque no había tanto equipo de computadoras, no había nada. Eso fue un spot artesanal que hizo Rafa Guzmán. Pues una experiencia muy, muy bonita, de muchos recuerdos que tenemos, más bien de buenos recuerdos, porque de malos no, casi la mayoría son buenos recuerdos, de reportes que nos dan de la estación a larga distancia. Hemos recibido muchos reportes, muchos halagos ahí de cómo se escucha. Estás sintonizando desde el estudio. Llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy. Escucha las efemérides en Desde el Estudio. Regresamos ya con nuestra última sección aquí en Desde el Estudio, las efemérides del día de hoy, pero quisiera recordar esta efeméride muy importante para nosotros aquí en Radio WAPS. El día de ayer, 22 de mayo del 2007, inició por primera vez las transmisiones de nuestra querida radiodifusora, la Radio WAPS. Esta radiodifusora que desde sus inicios ha sido un vínculo fundamental de la máxima casa de estudios subcaliforniana con la comunidad universitaria y sociedad, teniendo como objetivo llevar la audiencia a contenidos académicos, científicos y culturales. Y pues lo hemos visto, hemos cumplido 18 años aquí en esta radio y nuestro equipo ha crecido, hemos ido a cubrir eventos, no solamente nos enfocamos en radio, nos hemos pasado también a hacer programas para contenido en televisión y también contenido en redes sociales en video. Así que a nuestro equipo de Radio WAPS, muchas felicidades por este aniversario, 18 años cumplimos. Desde nuestro querido compañero también Raúl Díaz, que está en la antena, también por el personal administrativo que también conforma este equipo de Radio WAPS. Felicidades por estos 18 años. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí a las efemérides del día de hoy, 23 de mayo. El día de hoy es el Día del Estudiante. Como saben, en México, cada 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante en conmemoración de la lucha estudiantil de 1929, que culminó con la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM. Esta fecha reconoce la importancia de los estudiantes en la sociedad y su papel en la transformación educativa y social del país. Así que si algún estudiante está escuchando este noticiero, pues muchas felicidades por su día. Pasando a celebraciones internacionales, hoy es el Día Mundial de la Tortuga y este fue establecido en el año 2000 por la organización americana Tortoise Rescue, y este día busca concienciar sobre la protección y conservación de todas las especies de tortugas y también de sus hábitats naturales. Hoy también es el Día Internacional del Fútbol Femenino y esta fecha celebra y promueve la participación de las mujeres en el fútbol, destacando los logros y avances en la equidad de género dentro del deporte. Y por último también es el Día Mundial del Melanoma, con el objetivo de sensibilizar sobre el melanoma, un tipo agresivo de cáncer de piel. Este día enfatiza la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y así también la investigación médica. Así que cuídense mucho, usen bloqueador solar, ya que ya hemos sentido un aumento de calor aquí en la ciudad de La Paz, así que tomen sus precauciones con el sol. Y ya me despido en este programa. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Desde el Estudio. Vamos a dejarlos con esta cápsula que es sobre la prueba del Papá Nicolau en la unidad médica WAPS. Esto en palabras del doctor Héctor Romero, que nos comparte sobre la importancia de esta prueba. Va a haber una campaña de Papá Nicolau. Esta campaña se ha extendido ya por tercera ocasión y se va a hacer esta prueba de nueva cuenta. La última fecha este miércoles 28 de mayo de este año. Recuerden que si quieren agendar, pueden hacerlo desde el número 612-123-8800, extensión 1380, o pueden ir a las instalaciones de servicio médico de la universidad, que está a un costado de la biblioteca universitaria o atrás del edificio de radio también. Y los requisitos para poder tener esta prueba es no estar menstruando, no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes de la prueba,
no hacerse lavado o ducha vaginal antes de esta prueba y no aplicar medicamentos vaginales como pomadas, cremas u óvulos. Y esta prueba se debe realizar a la mitad del ciclo menstrual. Si ustedes han tenido esta última prueba hace un año o 6 meses, depende de lo que su ginecólogo les recomiende, pueden tomarla. Lleven su carnet de seguro médico y llevar ropa cómoda. Así que no se pierdan esta campaña si ustedes están interesados en hacérsela. Solo 30 minutos les pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Va a ser de 8:30 de la mañana a 1:30 de la mañana. Y ahora sí me despido. Se despiden vos, Pamela Cornejo. Agradecimientos a Gaby de la Fuente en controles técnicos. Bueno, la prueba del Papá Nicolau se llama así porque el médico que la describió, pues ese le pusieron el nombre, pero en realidad es una citología exfoliativa del cérvix de la matriz, del cuello de la matriz de las mujeres. Es decir, es una manera sencilla de llegar al cuello de la mujer y tomar una muestra de las células que descama esta persona y nos lleva a 2 grandes posibilidades. Una es en la mujer adulta, descubrir el cáncer cervicuterino en sus inicios. Y la otra, que es también no menos importante, que es para las mujeres jóvenes con vida sexual activa, que es descubrir el VPH o virus del papiloma humano. Por eso es muy importante que también las mujeres jóvenes se practiquen su Papá Nicolau, porque no es solamente para la mujer adulta después de los 40, sino que también para la mujer joven, para poder descartar tanto el cáncer, que es muy poco frecuente afortunadamente en las jóvenes, pero principalmente para descartar el virus del papiloma humano. El Papá Nicolau se puede hacer de los 20 años en adelante con vida sexual activa. Es una condición que tenga vida sexual activa y requiere de algunas preparaciones sencillas como no haberse lavado el día anterior, no estar arreglando de 3 a 4 días antes de la regla o 3 a 4 días después de la regla. No se puede hacer porque sale contaminada la muestra con sangre. Pero dentro de los otros periodos se puede hacer perfectamente el Papá Nicolau y tener estos beneficios, que es muy importante en la mujer, y marcar los periodos. En la mujer no hay que estar haciéndose este estudio cada año. Cuando sale normal puede ser cada 3 años, cuando sale normal pero con infección puede ser cada 2 años. Es decir, la persona que le toma la muestra le puede decir en cuánto tiempo, dependiendo de su resultado. Pero sí es muy importante que no pasen más de 2 años sin hacerse su estudio. Gracias por sintonizar Desde el Estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios sudcaliforniana. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima.